Las ciencias sociales centran su atención en las realidades sociales, así como en los sistemas simbólicos. Por lo tanto, esta disciplina es fundamental para comprender, explicar, organizar y reconstruir la realidad social. Pero, ¿cuál es el papel que ocupan en la educación actual? ¿Y cuál es la perspectiva de los futuros docentes? Hoy, en Historias con Futuro, el encuentro de ciencias sociales busca plantear respuestas a estas preguntas. Bueno, ¿por qué hacer un encuentro de ciencias sociales después de 7 años y eso, en últimas, para qué, digamos, le sirve al departamento y a la universidad? Un primer elemento es entender que la comunidad académica se construye en los espacios de diálogo y de debate. Y para eso se crean estos espacios como el encuentro de la Semana de las Ciencias Sociales. Quitar la idea de que las ciencias sociales son para aprenderse datos históricos o geográficos, son fundamentales y es importantísimo y son muy importantes para la comprensión de lo social. Pero el rol de las ciencias sociales debe llevar a que los estudiantes se piensen distintos en el plano de lo cotidiano. O sea, que puedan tener la capacidad de interpretar su realidad y hacer algo para cambiarla. La importancia de las ciencias sociales escolares radica en una pregunta sencilla que creo que mueve el ejercicio pedagógico de los maestros a diferentes caminos para encontrar una respuesta. Y es, ¿qué somos hoy y por qué hemos llegado a ser lo que somos? Y cómo pensarnos que las ciencias sociales no son un hecho que se queda, digamos, ubicado o anclado en el pasado y en la idea de rememorar lo que sucedió en tiempos de, porque es un poco la idea general que hay sobre la historia, la ciencia geográfica, sino pensarnos que las ciencias sociales son tan actuales como es la historia que vivimos todos los días. La idea entonces con la enseñanza de las ciencias sociales es que los pelados puedan tener un poco de elementos, además de conceptos, herramientas, pues para que ellos en su vida puedan entender qué es lo que está pasando tanto políticamente como económicamente como culturalmente. Básicamente en eso pues radica la enseñanza de las ciencias sociales, que los pelados dejen de pronto de ver el mundo de manera completamente acrítica. Porque hay unos sujetos sociales, unos sujetos políticos que comprendan ese marco histórico en el cual se desarrollan, en el cual crecen, pero sobre todo que no es un marco histórico naturalizado, sino que es susceptible de tener transformaciones y cambios, de entender que nuestro país puede ser un país distinto. ¿Qué es lo que nos debemos preguntar hoy y para qué nos sirve preguntarnos unas cosas hoy en relación a unas formas de vida que vamos constituyendo, en relación a unas propuestas frente a sistemas no deseables como es el capitalismo o sistemas no deseables como son los valores cristianos de nuestra cultura y por el contrario permitirían construir sociedades plurales en lo que yo llamo sociedades heteroculturales, en el que no hay heterarquías culturales, sino por el contrario sistemas de relación que nos permitan construir formas de vivir juntos en el marco de las tensiones que implica la diferencia. Las ciencias sociales son tan importantes como puede ser cualquier otro tipo de conocimiento, pero sobre todo nos permiten establecer relaciones más equitativas, más humanas, considerar que somos sujetos de esta historia y que la podemos construir desde nuestra experiencia. Pensarnos unas ciencias sociales que nos posibiliten entender las circunstancias, entender las dinámicas que se mueven tanto a nivel de Colombia como a nivel internacional, pues implican unas ciencias sociales escolares que vayan más allá de un listado de temas que enseñar, sino de unos problemas en los cuales hay que formar. Entonces, interrogar lo social como una práctica de reflexión del maestro de ciencias sociales consideraría que es el primer paso para entender cómo es que lo social ha mutado en otros discursos y en otras prácticas que tienen que ver con lo cultural y cómo lo cultural le exige enfrentarse a una complejidad como es la que le muestra la diversidad y cómo en la escuela tiene que afrontar eso no solamente en términos de los contenidos que selecciona para enseñar, sino en las formas que escoge para relacionarse con los estudiantes que son parte de esa diversidad reconocida y visibilizada. Entonces, primero como reconstruir esa comunidad educativa que debe empezar a configurarse y a tejer esos espacios de encuentro. Y segundo, pues porque la universidad es un espacio de reflexión académica.
El encuentro de ciencias sociales hacía 7 años no se realizaba en la universidad. Decidimos volver a retomar el encuentro interno de las ciencias sociales en 2 líneas, que es la investigación y la enseñanza. No quisiera hablar del deber ser del maestro de ciencias sociales porque resulta algo prescriptivo y un poco artificial. Yo creo que la formación del maestro específicamente de ciencias sociales tiene como diferentes escenarios. Uno es el proceso por el que pasa en una facultad de educación, como la de la Universidad Pedagógica, pero otra tiene que ver con la posibilidad de una formación por fuera, digamos, de la estructura de la facultad, que responde a preguntas auténticamente formativas. Le apostamos a una formación en ciencias sociales que complejice las problemáticas que vivimos en el mundo contemporáneo, entendiendo sus raíces históricas, entendiendo sus condiciones territoriales, entendiendo sus dinámicas espaciales, entendiendo los conflictos económicos y los conflictos culturales que también atraviesan esta serie de problemáticas. Entonces creo que para eso nos formamos en ciencias sociales, para trabajar esas problemáticas, para comprenderlas y desde esa comprensión de esas problemáticas poder apuntar a formar sujetos que transformen en cierta medida esas dinámicas. El proceso de formación docente es un proceso no solamente de formación académica y disciplinar, es un proceso de formación como persona y se pasa por un sinfín de etapas de cambio a nivel personal y social que el docente debe comprender como un paso no solamente por una institución, por una formalidad académica, sino sobre todo como un preámbulo a la formación de otras personas. Pero quizás el punto más elevado de la formación es cuando el maestro ya en ejercicio toma las decisiones que considera las más oportunas, las más pertinentes y las más adecuadas para responder a las preguntas, a las dudas y a las emociones que le plantean sus estudiantes en torno a un hecho fundamental que atraviesa el ejercicio del maestro de ciencias sociales, lo social. El intercambio de saberes y experiencias, la innovación en las prácticas y las investigaciones están en constante revisión. Esta transformación en la enseñanza de las ciencias sociales constituye su principal preocupación. Bueno, en el Departamento de Ciencias Sociales y particularmente en la LEVEX, en la licenciatura en Educación Básica, con énfasis en Ciencias Sociales, estos otros escenarios escolares son muy importantes y muy significativos. Digamos, nos dan otra posibilidad de interactuar, de investigar, de hacer de la propuesta pedagógica algo que va más allá del aula escolar, de romper con los tiempos, con los espacios que se establecen para la formación, para el aprendizaje en ciencias sociales, en los conocimientos y en los conceptos y en los problemas de las ciencias sociales. Entonces creo que enfrentarnos y relacionarnos con otros espacios distintos a la escuela, pues nos han abierto posibilidades, nos han abierto dinámicas distintas, interacciones distintas, donde el profesional de la licenciatura en ciencias sociales tiene que pensarse otros referentes para trabajar en estos escenarios. Vemos entonces que el fin de las ciencias sociales es contribuir a la formación de ciudadanos capaces de pensar la sociedad en la que viven, comprenderla tanto en su dimensión temporal, espacial, como en sus modos de organización, para de esta manera participar de ella como sujetos activos de su construcción. Tuvimos la visita de egresados del departamento con experiencias educativas y pedagógicas en contextos escolares. Trajeron a sus estudiantes, sus proyectos, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, los estudiantes de pregrado también, ver un poco cómo esas discusiones que tenemos en el departamento, se materializan en una forma diferente de enseñar ciencias sociales. Valquiria, porque la historia cuenta que en la mitología griega, las valquirias eran las mujeres encargadas de recoger las almas de los guerreros y llevarlas al paraíso. Para eso, somos las guerreras. Valquiria ha sido una experiencia muy interesante porque nos ha llevado primero a repensarnos a nosotros mismos, nos transformó en el sentido de lo que implica ser profesor, en mi caso, ser profesora en el caso de Claudia, o ser estudiante en el caso de los mismos estudiantes o los estudiantes que participan del grupo. Creo que ya en eso empezamos a cambiar, ya empezamos a pensar
en la necesidad de un colegio que reconozca que es patriarcal, vamos a pensar en un colegio que reconozca que tiene unas estructuras machistas que siguen siendo imperantes. Vamos que en esa medida empezamos a exigir unos cambios en esos términos, empezamos a exigir unos lugares de reconocimiento para apuestas distintas, digamos, a los estudiantes les costaba mucho pensar que se pudiera ser feminista y no por eso ser enemigo del colegio, es como empezar a articular cosas. En mi formación hace parte de que cambia la manera en que uno ve las cosas, cambia la manera como uno empieza a ver que el machismo está presente en cualquier lado en que uno va. Entonces uno empieza a cambiar eso, uno empieza a cambiar desde uno y empieza a querer cambiar la perspectiva de los otros, empieza a querer que vean que no está bien, que el papel de la mujer es igual de importante al del hombre. No era tan fácil cambiar con ellos y digamos que la lógica y la apuesta del grupo ha sido no cambiar nosotros y ya, o no cambiar a la mala, sino tratar de cambiar con ellos muchas de las estructuras que sentimos que son violentas y que son necesarias de empezar a transformar para hacer una sociedad justa. Digamos, en últimas uno se piensa al colegio como una posibilidad de pensarse para el futuro. Yo hago parte del grupo Valquiria Resistentes en Disputa, el cual es un colectivo extracurricular y está formado por hombres y mujeres. Nuestro objetivo es hacer valer los derechos de las mujeres y así llegar a una igualdad entre hombres y mujeres. Este es un escenario que se piensa para cómo nos cambiamos en el futuro, cómo hacemos una sociedad mejor. Creo que empezar aquí a cambiarla es el primer paso. El Estado nos inculca los papeles desde niños porque eso ya viene desde siglos atrás, que el Estado siempre nos ha inculcado cómo nos debemos comportar los hombres y las mujeres en el papel de la sociedad. ¿Sí? Que las mujeres tienen que ser sumisas, que tienen que estar en la casa, que los hombres están ideados, están hechos para enfrentar el mundo, ¿sí? Que ellos tienen que trabajar y que nosotras tenemos que cuidar el hogar. Eso nos ha inculcado el Estado y queremos como cambiar un poco esa idea en la sociedad. Vemos que parte de la experiencia, por ejemplo, con el grupo ha sido esa, pensar que las ciencias sociales las lleva a pensarse como mujeres. Pero es que ya no son solamente mujeres en el colegio, son mujeres en su vida, tienen mamás, tienen una experiencia de feminización en la sociedad. Eso creo que es el proceso de las ciencias sociales, llevarlos a que todo eso que aprenden acá las lleve a transformarse como sujetos en lo cotidiano, a transformar sus prácticas cotidianas. El objetivo de Valquiria es hablar sobre el feminismo, qué significa el feminismo, a dar a entender que no estamos en contra de los hombres, sino a favor de nosotros. Ese es el objetivo de Valquiria. Esto me sirve porque gracias a Valquiria he sabido de pronto no cómo tengo que comportarme, sino cómo en realidad yo soy, cómo quiero ser y qué quiero ser. Es un trabajo de investigación desde el interés de un docente. Se parte de la formación docente para llegar a una problemática con un interés en la dimensión espacial de la realidad sobre todo. Está concentrada en el análisis del significado que las personas tienen de los lugares públicos, específicamente un lugar público en la ciudad de Bogotá que es la Plaza de San Victorino. En los últimos 15 años, que corresponde a la transformación urbana más drástica, tal vez en la última parte del siglo XX, que ha sufrido el centro de la ciudad de Bogotá y que implica una mirada muy particular del espacio público y la relación que tiene los ciudadanos con el espacio público, un espacio público renovado y a la vez unas relaciones sociales que sean en él totalmente nuevas e inéditas. Entonces es allí donde el docente que se enfrenta al proceso de investigación aprende e intenta transmitir eso a la comunidad académica en forma que ellos lo puedan transmitir también a sus estudiantes y por supuesto ir más allá de los conceptos tradicionales, de las teorías tradicionales que hemos sostenido como estructura del currículo e ir, por ejemplo, a la ciudad como escenario, como posibilidad, como contenido en las ciencias sociales, que falta muchísimo
por explorar. Y en este momento pues estamos llevando a cabo un proyecto de investigación sobre los 90 años de laicos misioneros claretianos aquí en la localidad séptima de Bosa. Nos están acompañando algunos estudiantes de la Universidad Pedagógica. La comunidad de claretianos de Bosa buscó a la universidad, pues, específicamente a la licenciatura en Ciencias Sociales, para que hubiera un cierto tipo de ayuda mutua, tanto de la comunidad claretiana de Bosa como de la licenciatura en Ciencias Sociales, específicamente la línea de memoria histórica, para que los estudiantes de la licenciatura de la línea pudiéramos hacer nuestra práctica con la comunidad de claretianos de Bosa y al tiempo para que ellos pudieran, digamos, acceder a nosotros para que nosotros les ayudemos con un trabajo del cual tienen ellos interés. El plan es mirar cómo los claretianos han intervenido social, política, religiosa, mente aquí en la localidad de Séptima de Bosa, ¿sí? El acompañamiento de los estudiantes es tratar de investigar cómo se ha llevado a cabo ese proceso durante estos 90 años. Entonces la práctica consiste pues en eso, en mirar de qué manera o qué está haciendo la comunidad claretiana pues en Bosa, y específicamente mi trabajo es con los jóvenes, ¿no? Entonces en el marco, digamos, de lo que son los proyectos de democracia, del gobierno escolar, de las clases de ciencia política y económica, de qué manera los chicos se están configurando como sujetos políticos y qué tipo de sujeto es que está produciendo la formación en ciencias sociales dentro de esa comunidad claretiana, dentro de ese colegio claretiano. De cómo ellos han intervenido social y políticamente dentro de los estudiantes para enfocarlos en el camino de mejorar su condición humana hacia el otro. Es decir, mirar cómo se puede participar para poder escoger muy bien a sus representantes en un futuro. Y eso es lo que se practica aquí en el colegio, con la intervención del gobierno escolar, por ejemplo, ¿sí? Cómo los estudiantes, desde esa visión política, pueden crear partidos políticos juveniles, pueden participar en mesas de diálogo aquí en la comunidad de la localidad séptima de Bosa. Mirar también históricamente cómo los claretianos han ayudado políticamente a fundar barrios. Porque un poco la idea de las ciencias sociales no es ver el mundo de manera como allá elevada, entonces la política o la sociedad, es un poco de cuentos y conceptos que los pelados muchas veces no van a entender o puede que no les interese, de la historia y de que la edad antigua, la edad feudal, la edad moderna. Muchas veces los pelados no entienden ese tipo de cosas. Entonces la idea es que ellos comprendan a partir de su situación cotidiana y de su diario vivir cómo todo este carreto que uno echa de la historia y de la política y demás se puede o tiene efectos directos en la vida de ellos. Yo creo que los estudiantes en este momento aquí en el colegio, cuando se invitan o se han llevado a distintos foros, charlas, mesas redondas en diferentes colegios, ellos participan activamente y son número uno porque ellos aquí se les abre esa problemática social que es importante establecer y buscar cómo se dan soluciones a este problema que nos embarga a todos. A mí me parece que lo más importante del evento, en el marco, por ejemplo, de presentar experiencias educativas, tiene que ver con que los estudiantes se den cuenta que es posible transformar cosas. Yo creo que hay una sociedad que se ha convertido en tristeza, como que cree que no hay posibilidades de hacer nada distinto y como que la escuela es reproductora y la escuela lo que va a buscar es volver a los mismos modelos y los profesores tenemos que ser lo que el sistema quiere que seamos. Yo creo que eventos como ese lo que demuestran es que no es tan así, que los profes debemos apostarle a más que eso, a cambiar, a soñar, a hacer cosas, a
a enrollarse con videos, a pelearse, a disputar cosas. Digamos que eso es lo más interesante, mostrar a los profesores en formación cómo fuera en el aula usted más que trabajar puede empezar a hacer acciones para cambiar el mundo. Yo creo que en el departamento le apostamos a un licenciado, primero que fundamente su práctica, ¿sí? Fundamente la práctica pedagógica desde las corrientes pedagógicas, desde las teorías más contemporáneas en el ámbito de la pedagogía, la didáctica, ¿sí? Esa es como una base de su formación. Otra base de su formación muy importante es lo disciplinar, ¿sí? En ese sentido, pues un licenciado en Ciencias Sociales tiene que saber de la disciplina que enseña, saber de historia, saber de geografía, saber de antropología, saber de sociología, tener un bagaje que le permita desenvolverse y moverse en esas distintas disciplinas. Yo creo que esa posibilidad de pensar una sociedad donde quepan muchas posibilidades, creo que es la apuesta que más deberíamos apostarle. Pasa mucho que uno cree que de alguna manera el que está haciendo algo distinto a lo que yo creo de antemano está equivocado. Y creo que las ciencias sociales deben llevar a uno a pensar eso, no en el sentido liberal ramplón de donde todos tenemos que aguantarnos, sino cómo empezar a entablar una serie de comunicaciones entre distintas formas de pensarse la sociedad. Creo que a las sociales le corresponde un papel muy importante de articular esos diálogos, articular esas discusiones entre distintas formas de pensarse la sociedad y producir unas formas más humanas de pensar lo social. Yo creo que es como la apuesta general. Y la otra fortaleza es la investigación. En eso, pues digamos, el trabajo que se ha hecho en la licenciatura es desde el ciclo de fundamentación hasta el ciclo de profundización, es que hacemos un trabajo juicioso de investigación desde distintas perspectivas que le permiten a él no solamente hacer su práctica como un ejercicio en el aula o fuera del aula o en otros escenarios, sino también complejizar y producir un saber. Bueno, finalmente el trabajo en la escuela sí permite una transformación social, o la escuela es simplemente otro aparato ideológico, digamos, que aliena a los sujetos y que no les permite transformar, o la otra es pensar que la escuela, a pesar de que haya tenido un origen relacionado con la idea de la normalización, pueda generar espacios de transformación y de cambio en los que el maestro se juega su proyecto pedagógico y político, porque en últimas a eso es a lo que nos referimos con la escuela. Entonces ellos sí tienen una posición, digamos, muy política frente a lo que significa ser maestro y frente a lo que significa hacer reflexiones de tipo pedagógico y educativo, frente a lo que significa que el conocimiento social debe ser problematizado y no únicamente reproducido de alguien que ya escribió, sino que el maestro está en la capacidad de producir conocimiento y de transformar ese espacio escolar en el cual se encuentra.